acostado y velado, pero que se alcanza a ver como si fuera un velo suave que realmente no aplasta todo lo que es Cristo, sino que deja ver realmente su humanidad. Y es un modo también de fe, de manifestar al escultor la propia realidad de lo que es la muerte, que incluso en uno de los artículos que estuvo publicado hace poco tiempo por Servicios Funerarios Católicos hablaba de la muerte, del cementerio. Nosotros lo consideramos como un cementerio, como un dormitorio, en el que vigilantes y expectantes estamos a ser llamados para la vida, para la vida, una vida nueva. Entonces, por eso esa imagen a mí me impresiona, es bellísima. Es un Cristo allí que está propio, latente a la resurrección. Hemos visto este video que nos introducía en la muerte física como una realidad concreta de la que todos participaremos. Es tan real y tan natural como el nacer. Todos estamos llamados a la muerte física. La diferencia es cómo la vemos, cómo nos acercaremos, cómo la abrazaremos, cómo la aceptaremos en nuestra vida. Algunos filósofos en la historia, traigo dos ideas, como Arturo Schopenhauer, dice que filósofos ateos que no creen en el más allá o no creen en un Dios salvador y redentor, creador, nos dice, exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. Es decir, Schopenhauer piensa que todos los seres humanos estamos lanzados aquí como una cosa, a nuestra suerte, y querer tener que exigirnos todavía una inmortalidad es como querer perpetuar los dolores, las penas y los sufrimientos que tenemos aquí en esta vida. Entonces, es la suerte de sentirme arrojado, botado y solo aquí en este mundo. Esa es la posición de algunos. Otros, como Feuerbach, dice, no es como dice la Biblia que Dios creó al hombre a su propia imagen, sino por el contrario, el hombre inventó a Dios a su propia imagen. Entonces, otra posición es que nosotros los seres humanos nos creamos esta idea de que hay un Dios que nos creó y que hay un Dios que nos salvó y hay un Dios que nos va a dar la vida, y todo lo que es Dios, lo que es la religión y la fe, es una creación propia del hombre, de la imaginación del hombre. Y aquí esto nos coloca en un problema porque es el dilema que todos, y yo el primero, nos encontramos con este dilema de, ¿será cierto todo esto? ¿Será que yo soy una creación de Dios? ¿De verdad que todo esto, la vida, estos sufrimientos no terminan con la muerte? Todos, me atrevo a decirlo, los que estamos aquí y nos estamos comunicando a través de esta conferencia, todos nos hemos hecho la pregunta. Cada una de ustedes, hombres y mujeres, nos preguntamos eso. ¿Será que todo esto termina aquí? ¿Será que esta materia es lo único que realmente existe, lo material? Pasa que a partir de esa presunción de que la materia es lo único que existe, la presunción del ateo es eso, que la materia es lo único que existe. Pero la materia solamente tiene cuatro fuerzas que la definen, y se define por sus actividades. Y esa materia, que es todo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas, la energía gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso es una definición en física de lo que es materia. Y la materia solamente puede ser modificada por una de esas cuatro fuerzas. Actualmente se habla de una quinta que unifica estas cuatro fuerzas, pero todavía no está elaborada completamente. Repito, la materia solamente viene modificada por una de estas cuatro fuerzas: la energía gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Entonces, la materia, esas fuerzas solo pueden modificar la materia, todo cuanto existe materialmente. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa con el espíritu?
hay cosas inmateriales. El espíritu, el alma, no puede ser modificada por la electromagnética, no puede ser modificada por la nuclear fuerte y la nuclear débil, ni por las fuerzas gravitatorias, o la fuerza electromagnética, o sea, una de esas cuatro fuerzas. Entonces uno dice, y la materia no puede crear algo inmaterial, porque necesitaría una de estas cuatro fuerzas. Ahí es donde la complicación del alma y el espíritu. El alma y el espíritu no provienen de la materia porque ésta no puede producir nada inmaterial. La materia no puede producir nada inmaterial. Entonces uno dice, ¿cómo aparece entonces la belleza, un poema, un pensamiento? ¿Cómo yo puedo captar y capturar una idea? Allí el problema, ¿de dónde? En el ser humano hay cosas que no son materia. Y ahí donde se abre la posibilidad, y yo los invito a que pensemos sobre esto, en la posibilidad de la realidad del alma y el espíritu, de cosas que nos trascienden a esta materia, que sobrepasan esas cuatro fuerzas que modifican la materia. Entonces, aquí uno se abre la pregunta hacia la fe. ¿Es posible? ¿Es posible la fe? Y veo esos huevitos allí, ese desayuno bueno allí, le pregunto, eh, por ejemplo, Luis, esta mañana te tomaste un cafecito. Me tomé dos. ¿Dónde te tomaste el último? El último en la oficina, aquí cuando llegué. ¿Quién preparó ese café? Ese café lo preparó una máquina automática que está, pero el café es sacado de los campos aquí de Puerto Rico. Ah, imagínese, ¿quién trajo esa máquina allí? ¿Tú no crees que podía haber traído esa máquina y haberle metido veneno allí? ¿Tú no le hiciste una prueba antiveneno al café? Todos los días nosotros realizamos pruebas de fe. Y Eso es así. nosotros, ¿cierto que es así? ¿Cierto? Totalmente cierto. Entonces, la fe, la fe es posible porque todos los días realizamos pruebas de fe. Muchos de los que estamos aquí y muchos de los que son padres y madres de familia creen que sus hijos son sus hijos. No le ha realizado pruebas de ADN a sus hijos, ni que usted cree que se lo cambiaron en el hospital. Eh, Todos realizamos pruebas de fe. Vamos a comer a un lugar y no les llevamos un test de envenenamiento porque realizamos pequeñas pruebas de fe. Yo le pregunto ahorita a uno de ustedes, mira, ¿dónde está su papá? No, que mi papá está por allá en Argentina. Y yo no, le digo, dame el teléfono de tu papá para llamarlo, para creerte, a ver si es verdad que tu papá está en Argentina. O sea, la fe es posible, la realidad de la fe. Y así como en las cosas diarias, para poder vivir en esta vida, tenemos que tener fe. Yo creí que a las 6 de la tarde iba a haber esta conferencia y me dieron la palabra y yo tuve fe de que eso es así. ¿Esto para qué? Para creer que es posible la fe como una posibilidad. Y si es en las cosas mínimas para poder sobrevivir en esta vida que tenemos, es necesaria la fe. Imaginémonos para las cosas grandes como son los temas de materia de fe sobre nuestro destino, nuestro origen y nuestro destino humano. Bueno, ya nos fuimos del desayuno, nos dio hambre para después de la cena. Hay gente que en la vida que duda mucho, como este gran hombre, que los invito a conocerlo. No sé si les suena Las Crónicas de Narnia, la película bella esta, Las Crónicas de Narnia. Pues este hombre, Clive Staples Leys, escribió. Pero él, antes de ser un hombre de fe, fue ateo. ¿Por qué? Porque el ateísmo, la duda, siempre a todos nos golpea. Y sobre todo cuando nos ocurren las cosas difíciles en la vida. Por ejemplo, si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. ¿Por qué? Porque él había sufrido a temprana edad la muerte de su madre. O sea, la muerte de un hijo o la muerte de una madre
es la cosa más, digamos, me atrevo a colocarlo así, antinatural, difícil, de sufrimiento, porque nos coloca y nos choca. Y así, pues él vivió esto y dice, esto tiene que ser un omnipotente que me quita a mi madre. Es doloroso. Entonces, eh, para un cobarde como yo, decía él, Lewis, el universo del materialista tenía el enorme atractivo de que te ofrecía una responsabilidad limitada, porque lo vivías aquí y ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Como todo se cierra aquí, la llave de la vida se cierra con esta existencia, pues no tengo ninguna responsabilidad para el eterno. Ningún desastre estrictamente infinito podía atraparme, pues la muerte terminaba con todo. El horror del universo, el horror del universo cristiano era que no tenía una puerta con el cartel de salida. O sea, el cristianismo no lo dejaba, por decir, escaparse, ¿no? En cambio, el que es materialista dice, a mí como me importa nada, yo como y mato y vivo y robo y no me importa nada porque esto yo me lo gozo aquí y no más. No hay una responsabilidad hacia el otro, ni hacia mí mismo, ni hacia el infinito. Entonces, así dice Lewis, la zorra había sido expulsada del bosque hegeliano y corría por campo abierto con todo el dolor del mundo, sucia y cansada con los sabuesos pisándole los talones. ¿A qué se refiere Luis con esto? Que tarde o temprano el materialista se encuentra de que pensar solo así lo que trae es puro dolor, puro sufrimiento. Y él lo coloca así con esa imagen metafórica de la zorra, sufriente, con dolor en el mundo, sucia y cansada, porque al final de cuentas hay algo interno en el corazón del hombre que llama a la eternidad. Llama a la eternidad. Lo que diría San Agustín es la huella de Dios. Y como esa huella la hizo un eterno, solo un eterno la puede llenar. Y nosotros lo llenamos de cosas, cosas materiales, cosas secundarias. Y ahí es donde está cómo ser feliz en los momentos difíciles, que vamos a tocar ese tema más adelante. Sigue así Luis, para terminar esta pequeña parte. Dice, debes imaginarme solo en aquella habitación de Magdalen, que es la universidad donde él trabajó después de haber conocido a Chesterton y haber conocido a Tolkien, que también es famoso por sus obras. Noche tras noche sintiendo cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo e inexorable de aquel, con mayúscula, con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. O sea, le estaba oyendo a Dios. Al final, aquel, con mayúscula, a quien tenía profundamente cayó sobre mí, como San Pablo, cuando lo tumbó el caballo. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929 cedí, admití que Dios era Dios y de rodillas recé. Quizá fuera aquella noche el converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. Imaginémonos, o sea, cuando te tumban todas tus certezas. Hasta entonces yo había supuesto que el centro de la realidad sería algo así como un lugar. En vez de eso me encontré con que era una persona. Me encontré con que era pensó que era un lugar, pero era una persona. Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es, recuerdan en el numeral 1 cuando dice, no se empieza a ser cristiano por una idea o por una filosofía, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, y ese acontecimiento es Cristo. Y a eso es lo que habla Luis allí, una persona. Entonces, nos dice la primera de Corintios, ¿por qué morimos? Dice que el aguijón del pecado yo los invito a que hagamos este pequeño video para entrar en contexto sobre la segunda parte de esta pequeña conferencia. Quieren atacar.
¿Se ve, Luis? Tiene que cambiar la pantalla, padre. Dele share screen a la nueva pantalla que quiere. Dele stop screen a la que tiene y le da share screen a la pantalla nueva que abrió. Ok, perfecto. Para que, con el computer sound, para que también salga el sonido de la computadora. Ok. Ahora se ve. Ok. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, produce relaciones rotas, la violencia y muerte. Este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que, para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos.
para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de Él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Pues bueno, ya compartir la página. Pues aquí nos quedamos. ¿Por qué morimos? Nos dice la primera de Corintios que el aguijón del pecado es la muerte. Tengo que corregirla allí. El salario, el pago del pecado es la muerte. En el proyecto de Dios, al inicio de la creación, no estaba contemplado la muerte como una finalidad para el hombre, para el ser humano, para la persona humana, sino que la persona humana en su libertad decidió libre. Por eso hay una imagen en el juicio final muy bonita entre Adán y Dios, Yahvé, cuando se van a tocar el dedo en la Capilla Sistina. Una imagen muy bonita, muy diciente, donde Dios y Adán se van a tocar la mano, pero los deditos no se tocan. Alguna interpretación escuché o leí así, que era esa parte que no se toca entre el dedo de Adán y el dedo de Dios, en esa imagen del juicio final que está en la Capilla Sistina, es la libertad de la persona humana. Y en esa libertad el hombre escogió querer ser como Dios, en la soberbia, y allí, y como consecuencia de ese pecado, es la muerte como tal de la que hemos hablado hasta el momento. Entonces, ante ese panorama, nos dice la Escritura, Romanos, Pablo nos dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y la muerte mediante ese pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres, a todos los seres humanos, porque todos habían pecado. Esa muerte nos abraza a todos. Y esa muerte, pues, tenía que ser vencida. Los profetas ya empezaron a anunciar que Dios destruiría para siempre esa muerte. Y de la muerte física que hablamos. Jesús, como tal, viene la promesa que hemos visto en el video que acabamos de ver. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repetimos en la Eucaristía comúnmente. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es decir, que vence a la muerte y trae una vida. Y la vida verdadera. Entonces aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo debemos o podemos vivir nuestra muerte? Si la muerte ya no es la última palabra, o la muerte sin el que ateo o materialista piensa que todo se termina acá, como vimos esos dos, Feuerbach y el otro filósofo, ¿cómo podemos vivir nuestra muerte? Primero que todo, nos podemos acercar con tranquilidad y serenidad, porque Cristo ha entrado a ofrecernos la vida, y es la vida eterna, que ha entrado a vencer la muerte. Por lo tanto, hacia la muerte, la muerte no es mi enemiga, por tanto me puedo acercar con serenidad. ¿Por qué? Porque no es el final. La muerte no es el final, sino que es una realidad que no funciona en el espacio y en el tiempo. Ya la muerte no es, hablábamos de la materia física de nuestro cuerpo, funciona por las 4 fuerzas que mueven la materia, ¿no? La gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero ya nuestra realidad deja de ser fuera de esa materia y funciona fuera del espacio y el tiempo. Mi muerte no es un cero final,
sino cruzar una puerta, un umbral. Paso una puerta, continúo la vida. Entonces es un nuevo parto. Es como si yo no hubiera nacido a los 9 meses de mi madre en su vientre, ¿qué me hubiera sucedido? Pues me hubiera muerto. Si el niño no nace del vientre de la madre, el niño muere, la niña, ¿no? La persona humana. Es así que el mundo, nuestra existencia es como un nuevo parto que continúa una vida de un modo diferente. Continúa una vida, continúo con mi vida, pero de un modo diferente que me propone la vida de Cristo. Así que no es un cero final, sino cruzar una puerta. Entonces, por lo tanto, la muerte ya no la veo como el materialista que me dice que yo estoy, como dijo Schopenhauer, ¿no? Aquí botado en el mundo y tener que pensar en la inmortalidad es como seguir, tengo que vivir eternamente todo este sufrimiento por eternidad. Yo no estoy botado en el mundo, sino que se me ofrece una nueva vida. La muerte es plenitud de vida, por lo tanto. Es fantástico encontrarnos con la revelación así. La muerte, por lo tanto, es plenitud de vida. Aquí, por lo tanto, dice que la muerte es la última bienaventuranza. Y me dice, ¿cómo así? La bienaventuranza de Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos, los que lloran, los hacedores de paz, o sea, felices. Y por lo tanto, tenemos que ver que la muerte es la última bienaventuranza. Felices los que mueren en el Señor. Esto lo decimos mucho en los funerales, ¿no? Y allí, pues, en servicios funerarios católicos se encuentran con esto. Poder transmitir que la muerte es la última bienaventuranza. Cuando felices y bienaventurados los que mueren en el Señor. Es decir, los que han creído y vivido en el amor de Cristo y han sido hombres y mujeres misioneros de las bienaventuranzas, misioneros y misioneras de la paz, de la justicia, del bien. Porque Mateo 25 nos dice que el examen final de la existencia es: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, desnudo, en la cárcel, con necesidad, hiciste todas las cosas por mí. Pues quien vivió así, para esta persona, la muerte es la última bienaventuranza. Juan 2:24 nos dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. En el video lo vimos allí, ¿no? Cristo, ese es el primer grano que cae a tierra. La tierra no la absorbe, la tierra no consume. Nos han sembrado una semillita de niños, hacían sembrar los habichuelitas o los gandules o los frijoles en algodón para ver cómo era que se crecía esa semillita. Pues así, el grano cuando cae en la tierra no lo absorbe y lo destruye, sino que la tierra comunica su energía y aquel grano que lleva el germen en sí brota. Es decir, yo, Samuel, Luis, Eri y Dibel, todos llevamos esa gracia, esa energía interna que es la gracia de Dios, la vida de Dios, que al caer en tierra, esa semilla explota de vida. Y dentro de nosotros esa capacidad de una fuerza de amor que no hemos podido vivir y se libera con la muerte. Entonces la muerte ya no es una enemiga, sino la muerte es una amiga. La muerte, por lo tanto, no me destruye, sino que se potencia la vida que hay dentro de mí. Toda esa gracia divina de Dios se potencia y se manifiesta. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Dice Corintios, se siembra corrupción, como lo que vimos en el primer video que veíamos la destrucción del cuerpo, pero resucita incorrupción. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. La vida y la muerte, por lo tanto, no se contraponen. Y esto es un discurso que tenemos que cambiar. Nosotros decimos la vida y la muerte, no.
Vida y muerte son dos realidades de nuestra existencia. Por lo tanto, vida y muerte no son enemigas, sino son amigas. Por eso decía ya San Francisco de Asís, hermana muerte, porque la muerte nos introduce a lo que estamos llamados verdaderamente a ser, a vivir una vida intratrinitaria con Cristo, en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la muerte es una amiga que me llama realmente a hacer lo que yo estoy llamado a mi vocación sobrenatural. Cristo es nuestra nueva imagen. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen celeste. Entonces, nosotros hemos hecho a imagen de Dios, a su imagen y semejanza, y Cristo es la revelación total del hombre y de la mujer verdadera. Y Él nos muestra la realidad de la vida celeste. Es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Así la muerte será devorada por la victoria. Hay unas frases que a mí personalmente me golpean positivamente cuando las leo en el Evangelio. Cristo lo coloca en sí mismo y se propone que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, o sea, quien entra en la vida de Cristo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Es más, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Es decir, la Eucaristía ya es una anticipación de nuestra vida a la vocación a la que estamos llamados. Ya es participar de la muerte con Cristo y de su resurrección. Y el que coma este pan, yo le daré la vida eterna. Yo le voy a dar, es mi carne para la vida del mundo. Entonces, cada Eucaristía es participar de una anticipación de ese viático divino para la eternidad. ¿Qué significa eso de la resurrección de la carne? La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Entonces, cuando decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos, y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el alma? Pues el alma separada de su cuerpo sufre la separación. Sufre la separación. Y la resurrección está llamada a unificar a ese cuerpo y a esa alma del modo en que Cristo resucitó. Y ya los evangelios nos muestran cómo es la resurrección de Cristo. Hay varias imágenes allí. Entonces, el alma también sufre la separación. El cuerpo no es la cárcel del alma. Este cuerpo no es algo para votar, sino el cuerpo también tiene un significado salvífico, tiene un significado moral de salvación y por tanto mi alma también espera la resurrección. No es que está allí gozando sola sin el cuerpo o dice el cuerpo me lleva a hacer cosas malas. No, hay una unidad que requiere y se vive en la resurrección. ¿Cómo vivir la felicidad en tiempos difíciles, especialmente ahora con el coronavirus? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un prejuicio sobre lo que es la felicidad. Pensamos que las circunstancias, que cuando las cosas están a favor nuestro, es que somos felices. Y cuando la vida nos cambia, nos muere una persona, perdemos el trabajo, tenemos una enfermedad, dice, pues ya no soy feliz. Una persona se siente feliz cuando percibe que su vida es significativa. Cuando yo, en medio de las dificultades, de una enfermedad, de una dolencia, de una pérdida, siente que su vida no se ha equivocado, que tiene significado por lo que está haciendo. Cuando yo encuentro un significado en la vida, tú eres feliz. Si tu vida tiene significado para otra persona, para alguien, tu vida es feliz. No depende de las circunstancias. Ese es el prejuicio que tenemos mal. Cuando encuentras un significado, y aunque si todo va en contra y todo está lleno de fatigas,
que aunque el sufrimiento que estás viviendo es un cierto cual, de esta manera tú eres feliz. Ahora, en tiempos del coronavirus y en el que tanto sufrimiento se está pasando la humanidad y los derroteros que tiene Puerto Rico son grandes, nos preguntamos sobre realmente si podemos ser felices o la muerte es la escapatoria para esto, ¿no? Muchos perciben que tienen que escapar de esto buscando la muerte para escapar del dolor. Por lo tanto, la felicidad no es hacer como si no hubiese nada, como si el problema no existiese. No es obviar los problemas. Nosotros tenemos miedo de la enfermedad y de las dificultades de la vida. Y los que sufren preferimos no verlos. Los enfermitos, los abuelitos, eso lo metemos en un lugar de reclusión y es mejor no saber de ellos porque ver tanto enfermo, ver tanto necesitado nos golpea. Quien vive una cruz de sufrimiento, nos fiamos de la promesa de una gracia, a través de sus ojos podemos ver la alegría en medio de la cruz. Hay gente que ha entendido que su vida, aunque sea en una cama, aunque sea en un lugar de dolor y de sufrimiento, entiende que su vida tiene significado. Entiende que su vida tiene significado. Y cuando nuestra vida toma significado en medio de las dificultades, podemos ser felices. Por lo tanto, la felicidad no es una cosa, sino alguno. Cuando yo me ofrezco por alguno o por alguna, no son las cosas que el mundo promete. iPhone, riqueza, cosas materiales. Si esto no lo entiendes, no haces la inversión verdadera dentro de tu vida para lograrla. Si nosotros no entendemos que las cosas materiales no son lo que hacen feliz a la persona humana, pues no invertimos en lo que realmente le da significado a mi vida. Bueno, con este tema, con este punto final sobre la felicidad, llego a este punto final. Para resumir a grandes cuentas, hemos visto la muerte como una realidad natural, física, concreta. Los que no creen en la muerte piensan que somos arrojados aquí y somos intérpretes de nuestra vida material solamente, y los cristianos nos abrimos a la experiencia de Cristo como la muerte amiga. Pero para esa muerte la tenemos que construir en un camino de felicidad. Muy bien. Luis, lo dejo a ti. Gracias, Padre Samuel. Primero a aquellos compañeros que nos están siguiendo por las redes sociales que deseen hacer unas preguntas, pueden escribirlas dentro del chat, dentro del área de preguntas, y con mucho gusto se las leeremos a Padre Samuel para que él pueda responderlas. Pero quiero, como decimos, hay que establecer, ¿verdad?, primero el ejemplo. Así que vamos a arrancar con una pregunta para que se animen a realizar preguntas, que para eso estamos aquí. La primera, Padre, me gustó mucho la analogía que nos estaba realizando en esa transición desde la perspectiva de la muerte, desde el punto de la persona no creyente, el ateo, agnóstico, que ve el cuerpo solamente como desde la perspectiva material, y cómo utiliza el concepto de no creer, dado a que no ha visto, no tiene una manera científica de poder probar de que existe vida después de la muerte. Y dentro de esa analogía me gustó en la parte, específicamente el autor de Narnia, cómo fue desde esa visión a un simple día poder entonces convertirse en una visión de creyente. Y en la pregunta aparte dentro de esa área es, el proceso del sufrimiento humano es un proceso que posible que Dios, no que lo utilice, porque Dios no lo utiliza para sufrir, sino pero es un concepto que nos humaniza, y al fin y al cabo el concepto de humanización puede ser un concepto que nos despierte a llevar una vida de mayor fe o mayor creencia. No sé si estoy equivocado, cómo pudiera atar ese concepto, porque son muchas las analogías y las historias de que en los momentos más difíciles del ser humano encontramos ese consuelo en Dios. ¿Y cómo usted nos pudiera hablar un poquito sobre eso, Padre? Muy bien, gracias, Luis. Es cierto que el dolor, por ejemplo, cuando empezamos a experimentar dolor desde la infancia, y a veces hay dolores que se adelantan mucho. No es lo mismo que
yo le pida a mi mamá, a mi papá, una paletita de dulce y que me la nieguen y empiezo yo a llorar, a patalear, a que yo tenga que pasar hambre o que muera mi papá o muera mi mamá. Entonces hay dolores bastante diametrales y distantes. Entonces la experiencia de Luis, muere su madre, dice, ¿cómo es posible que un Dios que dice, o ellos dicen amarme o amarnos, me quita algo a lo que yo amo? No puede ser, eso me dice lo contrario. Entonces la experiencia de dolor me puede a mí alejar o también me puede dar la posibilidad de acercarme, porque cuando yo empiezo doy espacio a la duda, a pensar y a creer, el problema es eso, dice la película El abogado del diablo, que me gusta muchísimo, que me imagino que la han visto, ¿no? La vanidad es mi pecado favorito. Al Pacino le dice a él, al final de cuentas, tu vanidad, tu soberbia no te dejó ver y tú fuiste el mismo que elegiste todo. Entonces nosotros también en medio de nuestra vanidad y nuestra soberbia podemos no cerrarnos y cerrarnos a la banda y decir, Dios no tiene que nada ver en mi vida, yo cierro todas las puertas, yo soy el que determino lo bueno y lo malo, lo que debo hacer. Pero solo quien se da espacio a dudar, a pensar, aún en medio del dolor, termina encontrándose con Jesucristo. ¿Por qué? Dice, y con esto termino para dar espacio a otra pregunta, Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que murió en los campos de concentración nazi. Ella, filósofa y después se hizo religiosa, judía, pasó al cristianismo, dice, quien honestamente busca la verdad, terminará por encontrarse con Jesucristo. Quien honestamente busca la verdad, tarde o temprano lo va a encontrar. Y así le pasó, yo creo, a Sir Luis. Entonces, el dolor tiene esa doble vertiente. Excelente, Padre Samuel, la respuesta. Vamos a dar la oportunidad a otros de los panelistas que están presentes. No sé, voy por orden de los que me salen aquí al ladito. Tengo a Idibel. Idibel, ¿alguna pregunta, comentario para Padre Samuel? Bueno, no, estuvo todo bien interesante, me encantó. La hermana muerte siempre es algo que tenemos al lado y hay cosas que uno puede, algunas veces no piensa, pero estas cosas pues ayudan a uno a estar más espiritual, a estar más cerca de lo que realmente es el significado de la muerte. Gracias, Idibel, por ese comentario. Tengo también por aquí al Diácono Enrique. Diácono Enrique, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia o que quiera realizarle a Padre Samuel? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Sí. Escuchamos los coquitos. Bueno. Muy importante. Los coquitos también. Ah, eso es importante. Esos son los compañeros de camino. Yo creo que una de las partes muy importantes y que el padre mencionó es esa figura de la Sagrada Escritura, Pablo. El padre hablaba del árbol de la vida. Pablo reconoció cuál era ese fruto verdadero y de qué árbol él tenía que comer. Él estaba viviendo una vida en muerte. Él no tenía una vida para vivir la vida eterna, pero él reconoció, y es muy bien de lo que hablaba el padre, que yo voy a comer de ese árbol que puede dar fruto a otras personas, para que entonces la muerte, esas personas reconozcan que tienen una vida eterna y que si el cuerpo se lo comen los gusanos, si el cuerpo se vuelve polilla, pues no nos importa, porque el alma y el espíritu, pues sí suben a nuestro Padre Dios. Otra de las cosas también es que me viene a la mente cómo los científicos tienen que estar rompiéndose la cabeza, cómo esos gusanos no se pueden comer el alma y el espíritu. Y ellos me imagino que años tras años habrán buscado dónde salió ese espíritu, de dónde salió esa alma, que los gusanos no pueden quebrantarla. Y es que para el Señor nada es imposible. Así que Padre Samuel, pudiéramos estar hablando mucho. A mí me dicen que no hable tanto, pues está bien, yo doy la oportunidad a otro. Pero entiendo que el tema que ha traído es sumamente, pudiéramos estar aquí hablando muchísimo, porque la gente no entiende, no entendemos todavía ese amor tan grande que tiene el Señor, de que sí nos va a presentar algo
después de este mundo tan precioso, Él dice, yo te puedo dar algo sumamente mejor, y es el reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, diácono. Sí, es muy cierto lo que dices, y ahí recuerdo lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo la materia viene regida por estas 4 fuerzas, la electromagnética, la gravitacional, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero hay una realidad espiritual del espíritu y el alma que no pueden ser controlados por esas fuerzas de la naturaleza, de la materia. Y entonces hay que preguntarnos cuál es el origen, porque de la materia no puede salir nada inmaterial. Eso es importante que reconozcamos. Entonces esa realidad espiritual es la que nos confronta y nos dice qué es ese misterio, qué es ese enigma que tengo yo como persona, como ser humano, que Dios me ha tocado y me ha dado esa capacidad, esa conciencia. Pues gracias por recordar eso. Padre, tenemos una pregunta a través de Facebook. Nos escribe el señor Jaime Torres. Primero dice, gracias Padre Samuel por su conferencia. Entonces, yo en vez de estar triste por la reciente muerte de mi madre, debo estar feliz. Bueno, es muy dolorosa, muy la realidad humana de la muerte nos lleva a varios momentos que son naturales y también comprensivos de nuestra existencia. No podemos andar a la tumba de nuestros seres queridos gozosos, aplaudiendo y triunfantes, porque no es lo humano, sino que todos tenemos también un proceso natural de lo que se llama el duelo, de lo que se llama el reconocimiento, la aceptación y los sentimientos. Los sentimientos en psicología y en moral no tienen moral, es decir, los sentimientos no son ni buenos ni malos. ¿Qué voy a hacer yo con esos sentimientos? Yo me siento triste, eso no está bien ni está mal, no tiene una culpabilidad moral, sino yo me siento triste porque perdí un ser querido, perdí una oportunidad para X o Y situación. Entonces, esos procesos nos invitan como seres humanos a hacer un duelo. Incluso el mismo Jesús manifiesta dolor por la muerte de sus amigos. O sea, porque esta humanidad también, nuestra humanidad es contingente del espacio y el tiempo, de la materia física que nos ayuda a entender y a comprender. Entonces, delante de la muerte de un ser querido, no podemos ignorar el dolor que nos produce la partida, sino abrazarlo, procesarlo y con la esperanza gozosa de que Dios me dé la capacidad de entender y entrar en este misterio y en ese deseo de poder vivir en la eternidad de frente con el Señor cuando sea yo llamado y poder vivir todos en Cristo, ¿no? Entrar en este misterio. Entonces yo lo que le respondería a Jaime, no está mal sentir dolor, hay que vivir los procesos de duelo, los procesos del sufrimiento, que me llama a entender y a procesar todo este misterio como la muerte de Cristo, que también lo vivió la Santísima Virgen María, la muerte de su amigo Lázaro, que Jesús lloró. El sufrimiento nos humaniza, como decías tú, Luis. Gracias. Gracias. Tengo por aquí, Padre, también a Eric. Eric, ¿quiere alguna pregunta? Realizar, Padre, si no es así, no nos vemos. Buenas noches. Saludos, saludos. Buenas noches, como siempre, sumamente agradecido por todo lo que usted hace, por esta pastoral y por todos los conceptos de la fe católica que son tan importantes en este aspecto. Hay algo que lamentablemente me excuso con usted porque tenía unos compromisos que se extendieron más de lo que debían y no pude entrar desde el comienzo. Pero hay algo una frase que realmente me puso a pensar, ¿no? Usted puso en una de sus diapositivas, debemos vivir nuestra muerte. Y eso es algo, wow, es una cosa que
que te pone tu cerebro y te lo vira al revés, ¿no? En términos prácticos, algo bien profundo. Bien profundo, pero que nosotros vivimos día a día, ¿no? Y me viene a la mente tantas cosas del concepto que usted mencionó ahorita de la felicidad. Cómo hay gente cuadraplégica que están eternamente felices, aman estar vivos, y cómo hay personas con todos sus sentidos, con todas sus extremidades, con todas sus funcionalidades, y están sumergidos en depresión. Esto uno lo puede llevar a ese contexto. Y como un amigo, un buen amigo pastor de la iglesia protestante, me mencionó una vez, somos una sociedad que le gusta esconder el concepto de la muerte debajo de la alfombra y no hablar de... Y es algo que realmente es todo lo contrario. Es algo que, como usted muy bien menciona, debemos vivir nuestra muerte. Y es algo que dentro del proceso de la enfermedad, que de hecho tenemos compañeros que en este preciso momento están lidiando con enfermedades crónicas de gente muy cercana, que están sufriendo mucho en este momento. Porque como usted muy bien menciona, el aspecto humano está ahí, somos humanos. Y de hecho, en términos prácticos, Jesús, al morir Lázaro, le dolió, ¿no? Y realmente ese aspecto humano no lo podemos dejar de perspectiva, pero a la vez es el luchar día a día para que esa fe se haga más grande cada vez. Y eso es algo que yo lo pongo en práctica. Yo soy una persona una persona igual que cualquier otra, con defectos y virtudes, pero que lucho todos los días por esa fe. Algunas veces tengo mis dudas, como cualquiera, pero trabajo todos los días. Hoy es un día nuevo, ¿no? Un día a la vez. Y realmente este tipo de dinámica, este tipo de conversatorio, de taller, es muy necesario, sobre todo para todos los que somos un soporte, a todos los que somos un hombro, a todas las familias que nosotros atendemos, un hombro donde llorar y donde acompañarlos en ese momento. Como siempre, sumamente agradecido. Sus comentarios y sus planteamientos son bien profundos y realmente me ponen a pensar en muchos aspectos, y le quiero agradecer eso y todo lo que hace, y estaremos repitiendo esto o analizándolo desde otra perspectiva, porque hoy estaba discutiendo con Luis que dado la tecnología, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, me gustaría grandemente comenzar un proceso de crear un podcast católico, que nosotros podamos traer temas de envergadura, temas de interés, temas modernos como este, a todas aquellas personas, independientemente profesen la fe católica o no. Lo que queremos es que nosotros poder contribuir un grano de arena en aquellas personas que realmente no les puede llegar esta información por la razón que sea, porque no van a la iglesia, pero que sí tengan ese acompañamiento y ese diálogo a través de nosotros. Así que, Padre, que Dios los siga bendiciendo mucho y espero vernos bien pronto antes de que se vaya, por favor. Gracias, Eric. Es curioso, me hiciste pensar ahora, en la Edad Media el tema de la muerte era un tema que estaba a flor de piel. Primero que todo porque las expectativas de vida eran bien cortas, ¿no? Incluso hasta en el romanticismo, en la edad ya un poco moderna, los grandes autores de música, de grandes conciertos, de escritores a los 30, 35 años era la expectativa de vida. En tan solo 200 años, la expectativa de vida ha cambiado impresionantemente a 65, 70, 80 años, y esto es solamente en los 200 años después de la revolución industrial, de la revolución farmacológica, pero en la literatura también entró esto, porque incluso el padre, el santo cura de Ars, nos recuerda que hablar de la muerte nos ayuda a colocar los pies en la tierra, como tú bien dices, y a veces la gente lo quiere esconder. Pero la literatura, cuando entró el modernismo, hay una lectura
un libro que rompe y está metida aquí en la cabeza de todos nosotros. ¿Se acuerdan de Frankenstein, de la película o del libro? Pues mira, ese libro que se escribió en 1818, que lo escribió Mary Wollstonecraft, o de casada Mary Shelley, ella escribió este libro como uno de el ser humano que entra y es capaz de dominar la ciencia y es capaz de dominar la muerte. Ya hemos dominado la naturaleza, porque hacia 1800 se pensaba que ya toda la física, toda la matemática estaba superada, que ya no había nada más que descubrir, no había llegado a la segunda parte, que es después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de la era tecnológica, pero se pensaba que ya que esta se considera la primera novela de ciencia ficción, el ser humano ya había dominado la naturaleza, la muerte, y entonces empezamos a esconderla, y empezamos a taparla y a maquillarla, y después cuando ya pasamos a la capacidad de las teorías del posthumanismo y transhumanismo, es cuando ya se ve el trasplante del corazón, el trasplante del hígado, el trasplante del riñón, y eso incluso creó confusión o las dudas en la iglesia de ¿es lícito y es moral trasplantar un corazón? ¿Es lícito o es moral trasplantar un riñón? Y en Papa Pío XII se hacen la pregunta si realmente es moral o es inmoral. Y son temas bien interesantes que hoy en día llegan hasta la cirugía embellecedora de la muerte, ¿no? Para tratar de prolongar la muerte, a ver cómo yo puedo vivir, cómo yo puedo mantenerme en eterno. Si yo puedo alargar mi vida a los 200, a los 300 años, y está la criogénesis, con estos que se congelan, para poder vivir o en algún tiempo más adelante ser descongelados y vivir en eterno, ¿no? Muy interesante eso. Hay tema para hablar un rato. Sí, así mismo es. Padre, le queremos agradecer por esta magistral charla, conferencia. Realmente para nosotros siempre es un honor tenerlo. Ha sido 2 talleres que han sido sumamente enriquecedores para todos. Por las redes nos han seguido escritos, se nos desconectó la transmisión ya al final del área, así que yo le estaré enviando esto seguido grabando, así que le estaremos enviando lo que se desconectó de este conversatorio para que las personas lo puedan ver, pero a nombre de la organización pues le agradecemos por su disponibilidad de siempre, de estar, y como uno las aprovechando, le vamos a quitar una cosita más, si nos puede echar a todos la bendición para recibirla en esta noche. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones, Padre Samuel, nuevamente. Los bendiga, los quiero mucho. Igualmente.